Si un hombre del siglo XVIII con alrededor de 40 años escribe un libro que refleja su actitud ante las peores enfermedades, las cuales van desde fuertes dolores de cabeza hasta casi ceguera absoluta, y que gracias a ellas se dio cuenta de lo agradecido que debería estar con la vida, no podemos dejar de opinar que su misión, aunque quizás él no lo haya sabido, era dejarnos toda una herencia de consejos de superación personal. Bienvenidos nuevamente a este canal de investigaciones, historicismos, filosofías, pensamientos y sobre todo de grandes dudas. Bienvenidos a Xpartax. Es una autobiografía y tiene tips de superación personal. También lo que hace es analizar sus anteriores obras, más allá del bien y del mal, humano, demasiado humano, como que hace una crítica a sus propias obras y un brevesísimo resumen, porque esta obra de Cheomo es súper chica, es súper pequeñita. Tengo otra edición por ahí, ahora la voy a mostrar. Esta muestro ya porque si prometo para después me voy a olvidar. Es una obra muy chiquitita, muy fácil de leerla para gente que ya lo haya leído a Nietzsche. No aconsejo, si no nunca lo viste a Nietzsche, no aconsejo agarrar ni esta obra ni por ejemplo Así habló Zaratustra de primera, porque hay que comprenderlo a Nietzsche. A Nietzsche hay que entender su forma de escribir y a qué va él, cuál es su objeto de filosofar. Una vez que comprendamos esto, sí, ya es cualquier obra completamente leíble y ya diría que es obligatorio el Cheomo. Tema crucial en Nietzsche, su enfermedad. Para la época en que escribió este libro, como les dije en un comienzo, él padecía de una ceguera muy progresiva, de fuertes dolores de cabeza y demás padecimientos, y lo que hizo en él esa enfermedad es decirle: loco, no sos eterno, te vas a morir y puede ser que esté muy pronta tu muerte. Así que él vio eso como un tocar fondo, como un no tener nada, y ese no tener nada y ese tocar fondo hace que valoremos justamente más las cosas. Cuando estamos sanos nos quejamos, todo lo que es hermoso que tenemos no nos damos cuenta porque estamos gozando de una salud intacta. Pero cuando realmente hay enfermedad de por medio, disfrutás mucho más las cosas, disfrutás más a las personas, los momentos. Y creo que eso pasó en la pandemia. Hubo tanta prohibición de las cosas, tanta imposibilidad o miedo de hacer algunas cosas, que una vez que se levantó el cierre de todo, por así decirlo, la gente salió como loca, empezó más a hacer actividad física, cosa que antes casi nadie hacía. Lo hacía todo el mundo después de la pandemia. Bares se abrieron 3 veces más bares. La gente sale un lunes, sale un martes, como que aprovecha más su vida por esa prohibición que tuvo en el momento de la pandemia. Bueno, algo así lo ve Nietzsche. De hecho, habla que en periodos de enfermedad, a la vez de que valorás más las cosas, ya otras te empiezan a importar menos. Ya lo que es el odio, el resentimiento, el tener una discusión fuerte, ya no forma parte de tus fuerzas. Las tenés tan desgastadas con la enfermedad que no gastás energías en eso. Habla de un concepto que es muy importante, si pueden léanlo en otras partes, que se llama fatalismo ruso, como dejarse tirar. Él lo compara con un militar ruso en medio de una guerra que ya perdido por perdido se tira en la nieve, repodrido del estado belicoso, de la guerra, de la muerte, se tira a descansar en la nieve y que pase lo que Dios quiera. Algo así explica a Nietzsche respecto a su enfermedad, como que también ya no se pone en peleas burdas o en analizar cuestiones como el resentimiento, el odio, ya las deja de lado por justamente esa enfermedad. Bueno, ese ejemplo es el que tenemos que tener también en la vida no enferma, por así decirlo. Los que gozamos de buena salud también tenemos que tener ese olvido, esa dejadez respecto de cuestiones que nos
perjudican a nosotros mismos. El resentimiento es algo que está dentro nuestro fuerte, que si no lo disolvemos, no lo apagamos, no lo sacamos, puede llegar hasta el padecimiento físico propio. Es así. Así que esto enseña a Nietzsche con el tema de su enfermedad, de lo feliz que él fue durante su enfermedad porque pudo ver lo que tenía para perder, por así decirlo. Hace mucho hincapié Nietzsche en el tema de los errores normales o anormales que tenemos en la vida cotidiana, en el trabajo. Habla como en las fallas, en las equivocaciones, en los errores, en las partes duras de la vida, lo primero que tendemos a hacer es sufrir por esa falla, por ese error. Pero justamente en esa falla, en ese error, puede estar la clave para muchas cosas. O quizás eso que se vio como un perjuicio, porque todo se basa en parámetros, todo depende de la situación actual, de la cultura actual, de qué esté pasando en ese momento para que vos veas la cuestión como perjudicial o no. Él habla justamente de eso, de que una situación que en una cierta época o momento te resultó quizás en tu entender perjudicial, puede ser que quizás sea algo favorable. Como ejemplo, en el recital de Callejeros, donde fallecieron muchas personas en Buenos Aires, en 11, un grupo de chicos fue esa noche a ese recital y casualmente uno quedó afuera. Quedó afuera con bronca, quedó afuera con odio, quedó afuera con resentimiento de no poder entrar al recital al que había ido con sus amigos y amigas. Vean lo que pasó después. Ese lugar se prendió fuego, murieron muchas personas por el fuego, por el humo. Sobre todo por el humo, murieron por esa combustión química que se produjo por una bengala que quemó un techo, etc. Pero esta persona, no quiero hablar de suerte porque lamentablemente fallecieron muchos chicos y chicas esa noche, pero vean que lo perjudicial que puede ser algo, después se puede transformar en algo quizás benéfico. Así que por eso no hay que restarle valor a lo malo que nos pasa. Yo diría que hay que apuntar contra eso y tenerlo siempre presente. Al error hay que tenerlo siempre presente. Obviamente, cambiar. Si cometí un error en mi trabajo, hice una cagada grande con las cosas, obviamente lo voy a cambiar, pero sin ese error yo quizás no sea tan bueno para algunas cosas hoy. Sin ese error pasado, hoy quizás no sería tan bueno. Para nada con este video vamos a agotar la cantidad de cosas que dijo Nietzsche en este libro, a pesar de que es tan chico. Pero hace completamente centro en el tema de la religión, del cristianismo, de ese fervor apasionado que tenemos por las cosas, no solamente por la religión, ese fanatismo. Para él es un parate en la vida, un decir no veo más allá o no quiero ver más allá. El fanatismo por algo es una estructura, un cuadrado, donde no hay nada por fuera, está solamente lo que hay en ese cuadrado. Por eso detesta tanto Nietzsche el que seamos idealistas, el que seamos fanáticos de algo. Y justamente ese rompimiento con la moral actual que pretende Nietzsche es salir de ese cuadrado. Si uno está adentro de un margen, de un límite, nunca puede descubrir cosas nuevas. Siempre va a respetar un patrón y eso es lo que constituye la moral de esclavos que ve Nietzsche. Él ve como estratos en la sociedad. Para él no debería estar dividida la sociedad como está hoy en día, sino que debería tener una especie de castas o de estratos donde existan las personas que salgan de ese cuadrado y las personas que no salen y que unos son súbditos del otro. Algo así plantea Nietzsche. Lo voy a dejar igual para que ustedes, como conocedores de Nietzsche, me digan qué interpretan de ese tema y de otros más que ya les voy a decir. Esperen que busco acá en mis machetes. Hay una parte que Nietzsche critica y que me hace bastante ruido porque no comprendo a fondo contra qué precisamente él va, porque son temas bastante delicados. Por ejemplo, la compasión. Él reniega con el hecho de tener compasión hacia las personas. Con esa empatía pareciera ser que él pelea. Él dice que no hay que tener compasión. El tener compasión por alguien es una moral de esclavos que viene justamente de esa doctrina religiosa que nos impusieron durante miles de años.
También habla mucho el tema de la raza, muy propio de la época que él vivió, el tema de las razas superiores, razas inferiores. También de la mujer, sobre la mujer. En esa época la valoración hacia las mujeres lamentablemente no era tan buena como lo es hoy en día. También reniega varias veces, a la vez que les da una posición elevada respecto al hombre. Eso es curioso y contradictorio, pero le da una posición elevada a la mujer frente al hombre, pero a la vez la tiene como carente de la posibilidad de aprender, de conocer o de traspasar ese cuadro que les dije hoy. Así que también los dejo para que ustedes me adviertan o me digan qué opinan de ese tema. Por último, la igualdad de derechos. Él está en contra de la igualdad de derechos. Por lo que dije anteriormente, deberían haber castas en la sociedad donde haya ciertos estratos superiores y ciertos estratos inferiores. Estas cosas son peligrosas, porque para muchos intérpretes esto fue lo que dio pie al movimiento alemán. No quiero decir la palabra porque me van a censurar en YouTube. A este movimiento alemán histórico que provocó grandes catástrofes en el siglo XIX. Pero bueno, en los comentarios quiero que me digan qué opinan de esos temas últimos que les dije. Eso fue todo. Me gustaría hablar más minutos, pero se va a hacer extenso el video. Nietzsche es una locura. Y hablando de esa locura, hablando de locura, no olvidemos que a Nietzsche lo diagnosticaron loco. Él de hecho padeció hasta sus últimos días una locura denominada megalomanía. Estuvo internado mucho tiempo, después tuvo cuidado de la hermana, quien abusó de sus obras, etc. Pero Nietzsche para ese tiempo fue considerado loco. Voy a hacer una reflexión final y díganme también ustedes qué opinan. El concepto de locura y lo que la caracteriza es algo que también cambia con el tiempo, con la cultura, con la época. Generalmente lo que catalogamos como locura es algo que contradice los parámetros actuales de normalidad o de conducta que realiza la mayoría de la gente en un mismo contexto. Pensemos en el baile como ejemplo. Quizás las personas que escucharon las primeras músicas no bailaban, puesto que tenían vergüenza, hasta que apareció una persona que sí lo hacía, que bailaba, que movía su cuerpo casi al compás de la música, con movimientos desconocidos y exagerados para la época. Y si a él lo diagnosticaron loco, quizás la locura o la demencia sea algo subjetivo. ¿Por qué debemos tener cordura? ¿Por qué se considera alteración mental algo que es extremadamente distinto a lo normal o común de la gente? Nietzsche, en mi opinión, llegó al punto de alejarse tan fuerte de la normalidad y del común de la gente, cuestiones contra las que él siempre discutió, que llegó a perder el instinto social. Perdió la cordura, le restó importancia. Su megalomanía, es decir, su ego excesivo, quizás haya sido por ese alejamiento total del sentido común. Eso, y más en sus épocas, seguramente era considerado demencia. Pero en realidad, al menos en la mía, él desbloqueó el sentido social y quizás, solo quizás, alcanzó la verdad absoluta, esa misma en la que él mismo no creía.